Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a esta réplica para el reto 4. ¿Listo? Estamos con los estudiantes de la zona Centro Oriente. ¿Listo? Y el reto 4, recordemos que es pensamiento computacional, piensa, planifica y resuelve. Entonces, antes de empezar, les recuerdo que la réplica son para aquellos estudiantes que no pudieron asistir a la sesión del miércoles pasado en la mañana. Por lo tanto, se realiza la réplica para esos estudiantes en las horas de la tarde del día de hoy. ¿Listo? 8 días después en jornadas diferentes. Entonces, antes de comenzar, el primer desafío para iniciar es que todos los estudiantes que están acá son los que están inscritos inscritos en los IPAs de esta zona. ¿Listo? Porque si no están inscritos, pues no pueden confirmar asistencia y obtener la bonificación respectiva, que son 20 puntos. Para la sesión 1 fueron 15, para la sesión 2 fueron 15 y para esta sesión o su réplica son 20 puntos. Los que asistieron a todas las sesiones o réplicas de cada reto, 2, 3 y 4, pues obtendrán 50 puntos. ¿Listo? La participación tiene que ser activa por parte de ustedes. Les recuerdo, yo tengo dos pantallas. Acá les estoy leyendo en el chat permanentemente todo lo que me digan. ¿Listo? Entonces, por favor, muy atentos a ello. Y, por supuesto, todos confirmen asistencia para que se les pueda dar la bonificación, siempre y cuando estén presentes también en esta sesión. Entonces, por favor, me van confirmando por el chat las personas que van confirmando asistencia. Les agradezco, por favor. Vamos a dar 2 minuticos para eso, para que todos confirmen asistencia. No se les olvide, si no confirman asistencia, no pueden obtener la bonificación respectiva. Perfecto, Daniela, muy bien. María Fernanda, muy bien. Todos los que están presentes, por favor, confirmen asistencia. Los que van ingresando, no se preocupen, no se pierdan nada del contenido. Al final, daré un nuevo espacio pequeñito para que confirmen asistencia y obtengan dicha bonificación. Muy bien, María Eugenia. Muy bien, Juan Camilo. Muy bien, Carlos Fernando. Perfecto. Listo. Jennifer, perfecto. Listo, entonces ahora sí, comencemos. A modo de introducción y reflexión inicial, la mente computacional la tenemos todos. Es una habilidad que tenemos todos, a veces nos damos cuenta que no lo usamos, a veces sí somos conscientes de que lo usamos, sin embargo, es un superpoder oculto, como dice allí. ¿Listo? ¿Por qué un superpoder oculto? Porque ese pensamiento computacional nos ayuda a ver más allá del caos. Cuando hay un problema que nosotros nos agobiamos, cuando vemos ese problema, el pensamiento computacional nos dice, espera, calma, coge ese problema, sepáralo en partes más pequeñas, analízalo, quita lo que no importa, quita el ruido, solo céntrate en lo importante, automatiza algunos procesos para que sea más ágil la solución de ese problema, crea los pasos necesarios para la solución y soluciona parte por parte y así soluciona ese problema gigante que al inicio no sabías cómo abordar. ¿Listo? Entonces, ese pensamiento computacional nos ayuda a convertir problemas en oportunidades y nos trae 3 tipos de razonamiento: inductivo, deductivo y el abstracto. Muy importantes, se los tienen que aprender: inductivo, deductivo y abstracto. El inductivo, relaciónenlo para descubrir patrones. Y siempre tengan presente que el inductivo pasa de algo particular a algo general. ¿Listo? De casos puntuales a situaciones o a reglas generales. Por ejemplo, a partir de que yo diga que el lunes llovió e hizo muchísimo frío, la semana pasada, el miércoles llovió y también hizo frío, y hoy está lloviendo y hace frío, yo puedo generalizar y decir, todos los días que llueve hace frío. Estoy partiendo de 3 días que llovió e hizo frío y estoy generalizando a decir
de que todos los días, si llueve, hace frío. ¿Listo? Estoy partiendo de casos particulares a una situación general. Estoy generalizando eso. ¿Listo? Y esa generalización puede ser correcta o incorrecta. Por eso las conclusiones no son totalmente verdaderas. ¿Listo? Porque puede haber excepciones. Por otro lado, nos encontramos el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel que va desde lo general a lo particular, al contrario del inductivo, ¿no? Ejemplo, yo puedo decir de que una regla general es de que todos los estudiantes que estén inscritos y asistan al CIPAS obtendrán la bonificación. Entonces, Paula asistió, se inscribió, confirmó asistencia, entonces, por ende, obtendrá la bonificación. Estoy partiendo de una regla general hacia el caso de Paula, hacia el caso individual. Entonces, es razonamiento inductivo. ¿Listo? Y por otro lado, nos encontramos el razonamiento abstracto, que nos ayuda a imaginar nuevas posibilidades, que nos ayuda a ver más allá de situaciones concretas y nos ayuda a ver eso atrás de una situación. Por ejemplo, este ejemplo me gusta porque es cierto. Un billete de 50,000 pesos, el billete como tal no vale 50,000 pesos. Representa el valor de 50,000 pesos, pero el papel no sé cuánto valdrá. 200 pesos el papel y la impresión. ¿Sí? Entonces hay que ver más allá para poder comprender algunas cosas y poder coger cosas que nos sirvan para la solución del problema. ¿Listo? Entonces, este pensamiento computacional va más allá de si ustedes están estudiando derecho, o psicología o ingeniería. Va más allá de eso, eso no importa. Lo único que importa es que el pensamiento computacional se aplica a todo, a todos los programas, a cualquier desempeño que ustedes están haciendo laboralmente, a cualquier situación de la vida cotidiana, tanto el problema sea gigante como el problema sea muy pequeño. ¿Listo? Y esta frase es detonante. Pensar como un computador te hace más humano. Suena contradictorio, pero no, el pensamiento computacional es una habilidad humana que tenemos que desarrollar un poco más. Esa es mi invitación, ¿listo? Entonces ya partiendo de esa premisa, entonces encontrémonos con este reto que se trata de un estudiante que, como vemos, eso es un Lamborghini, ¿no? Se está tratando de ir a la universidad porque quiere llegar a tiempo a su clase más importante para él, que es pensamiento lógico y matemático, y él tiene 5 opciones para llegar, pero no sabe cuál coger. ¿Listo? No sabe cuál de ellos lo lleve a la universidad. Tiene 5 rutas posibles. ¿Listo? Entonces, para resolver este problema, hay que resolverlo usando el pensamiento computacional. Tenemos que descomponer el problema, tenemos que identificar patrones, tenemos que seguir instrucciones paso a paso y tomar decisiones basadas en lógica. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar este problema. Yo por acá tengo esta misma captura, ¿listo? Y acá nos encontramos con ¿qué? Con las reglas que hay que seguir, ¿listo? Porque para tomar el camino hay que seguir algunas reglas. Hay que comenzar de una de las 5 entradas posibles, ¿listo? Siempre nos vamos a mover ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo nos vamos a mover. Y siempre que encontremos una bifurcación, es decir, una salida hacia la derecha o hacia la izquierda, la vamos a tomar sin importar de qué lado esté. La tomamos y seguimos avanzando hacia adelante, es decir, hacia abajo hasta llegar a un destino, sea acá o sea a nuestra universidad. ¿Listo? Y se finaliza pues cuando no haya más camino. Entonces, tomemos el primer camino. ¿Listo? El estudiante ingresa por acá. ¿Qué nos dice la regla? Que si encontramos una bifurcación o un desvío, la tomamos y seguimos avanzando hacia abajo. La volvemos a encontrar, la tomamos y seguimos avanzando hacia abajo. La volvemos a encontrar, la tomamos. Tomamos, seguimos avanzando, la tomamos y no llegamos a nuestro destino. ¿Listo? Entonces ya con esto y con la representación de las reglas ejemplificadas en el primer camino, pues ustedes ya pueden ir desarrollándolo allí, ya me pueden
pueden averiguar qué camino conlleva la universidad. ¿Listo? Yo voy a desarrollar el segundo camino. Y ya como desarrollé el primer camino, ya tengo más destreza y ya sé, ya soy más habilidoso en hacer esto porque pues ya me conozco un poco más las reglas, ¿no? Entonces, iniciamos por el segundo camino. Por aquí, cogemos esta ruta, seguimos derecho, cogemos esta bifurcación, seguimos hacia abajo, la encontramos y seguimos. Esta tampoco nos lleva a nuestro destino. Vamos a ver el camino 3. ¿Listo? Entramos por acá, encontramos esta ruta, encontramos por acá, encontramos esta bifurcación, la tomamos, seguimos hacia abajo, encontramos una a la izquierda, seguimos hacia abajo, encontramos una a la derecha y seguimos hacia abajo y finalmente esta fue la ruta que nos llevó a nuestro destino. ¿Listo? Entonces, como vemos, nos tomó un poco más de tiempo en la ruta 1 porque pues estábamos conociendo las reglas. ¿Listo? Y como encontramos acá, el estudiante debe comenzar por la ruta 3 para llegar correctamente a la universidad. Como vemos, las líneas puntiagudas pues no nos llevan a ningún lado que diferente a caminos vacíos, hacia destinos vacíos, disculpen. Entonces, acá utilizamos el pensamiento computacional. Primero, utilizamos la descomposición. El problema gigante es cómo llegar a la universidad teniendo tantas opciones posibles. Primero, descompusimos ese problema, analizamos camino por camino hasta encontrar una solución definitiva. ¿Listo? Reconocimos patrones, observamos el comportamiento del estudiante al ingresar por el primer camino, hacia dónde se dirige y ya observamos algunas automatizaciones que podemos usar para agilizar en nuestra solución. Abstracción, ignoramos detalles estéticos y nos concentramos sencillamente en lo importante. Nos importaba si el carro era de último modelo o si el carro era antiguo, no nos importaba si iba en carro, si iba en bicicleta, si iba en patineta o si iba en moto, no nos importaba. Nos importaba si la universidad era pública o privada, no nos importaba. ¿Listo? Lo único que importaba era seguir las reglas claras, que solo podía llegar un camino, tomar una bifurcación. Hay que centrarse en lo importante, ignorar lo que no nos importa para que no nos evite tomar una decisión correcta. ¿Listo? Y, por supuesto, el diseño de algoritmos. Seguimos paso a paso las reglas, avanzar, bifurcarse si hay camino horizontal, repetir, avanzar, ¿listo? Y con ello llegamos a una solución. Entonces, como vemos acá, nos hemos encontrado con estas ayudas, con los pilares del pensamiento computacional que los veremos más adelante. Antes de ello, veamos este video. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. ¿Me confirman si escucharon el video para continuar? Por favor, me confirman por el chat, por favor. Gracias, gracias María Eugenia. Gracias, Giuliani. Perfecto. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica.
Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. ¿Listo? Entonces, una de las enseñanzas que nos deja este video es que el pensamiento computacional no nos dejemos llevar con la palabra computacional hacia la programación, hacia la ingeniería, porque no es así. ¿Listo? El pensamiento computacional, como vimos, se puede aplicar a cualquier problema que tengamos, sea del área que sea. ¿Listo? Entonces, esa es una de las enseñanzas del video para que por favor no se dejen sesgar de esa palabra. ¿Listo? Y ahora veamos otro video donde vemos algunos ejemplos de los 3 tipos de razonamiento que les mencioné anteriormente y también de los pilares del pensamiento computacional, ¿listo? Aplicados a un contexto definido para comprenderlos de mejor manera. Una historia sobre decisiones, lógica y futuro. Escena 1. Introducción. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Escena 2. El descubrimiento. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional, descomponer problemas complejos, buscar patrones, enfocarse en lo esencial, abstracción, diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Aquí empieza a usar razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. Razonamiento inductivo al observar patrones y sacar conclusiones. Pensamiento abstracto para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar como un computador, dividir problemas, buscar patrones, enfocarse en lo importante y actuar con estrategia. Escena 3. En su día a día, Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien, rinde más, razonamiento inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará, deductivo. Y empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante, abstracción. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Escena 4. El futuro. Laura se convierte en una gran profesional, sea ingeniera, médica, chef o emprendedora, y comprende que ese enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven fue su mejor herramienta. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones y liderar con confianza. Escena 5. Reflexión final. El pensamiento computacional no es solo para programadores. Es una forma de razonar, de enfrentar la vida con lógica, estructura y creatividad. Y cuando lo combinamos con el razonamiento deductivo, inductivo y abstracto, se convierte en una habilidad poderosa para cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. ¿Listo? Entonces, como vimos, el pensamiento computacional utiliza la estrategia de los computadores para resolver problemas.
¿Listo? Dividir problemas, separarlo en partes más pequeñas, buscar patrones, eliminar detalles que no aportan nada a la solución y crear un algoritmo paso a paso para la solución de problemas. Ese es el pensamiento computacional y se junta con los tres tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y abstracto, para forjar esa habilidad y hacerla un poco más fuerte y que nos ayuda a solucionar los problemas de mejor manera y que ese razonamiento sea correcto, porque eso es lo importante. Cualquier decisión que se tome, tenemos que tener argumentos como un razonamiento correcto que valide esa decisión que estamos tomando. ¿Listo? Entonces, allí en esos videos vimos los que son los pilares del pensamiento computacional, estos que vemos acá: descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. ¿Listo? Son los 4 pilares fundamentales de este tipo de pensamiento. Descomposición: divide para conquistar. Hay que separar un problema complejo en partes más pequeñas. ¿Listo? Tenemos un problema gigante. Separémoslo. Y solucionando esas partes que separamos de ese problema, pues cuando la solucionemos. Ejemplo del estudiante universitario para llegar a su clase más importante. Teníamos un problema del estudiante que no sabía por dónde empezar, tenía diferentes opciones, tenía diferentes reglas. Separamos ese problema, cogemos camino por camino, lo evaluamos, lo solucionamos y así podemos solucionar ese problema. ¿Listo? Reconocimiento de patrones. Hay que detectar lo que se repite. Hay que identificar elementos que se repiten en diferentes contextos. Ahí va de la mano con el razonamiento deductivo e inductivo. ¿Listo? Esa automatización de procesos nos ayuda a convertir un poco más fácil la solución de esos problemas, agilizando el proceso. ¿Listo? Abstracción, fundamental para mí, enfocándose en lo esencial. Hay que ignorar lo relevante, hay que quitar el ruido de nuestro campo de visión, porque ese ruido nos puede llevar a tomar decisiones que no son correctas. Hay que centrarse en lo que realmente importa en la solución. Vuelvo al ejemplo del estudiante para llegar a la universidad. No nos importa de qué color es el carro, no nos importa qué modelo es el carro, solo hay que sentarnos en que un camino lleva a la universidad, hay que evaluarlo. Lo demás, ¿para qué lo vemos? ¿Listo? Y por supuesto, algoritmos, crear el plan paso a paso, fundamental. Hay que seguir instrucciones claras y ordenadas para resolver algo. No nos asustemos con la palabra algoritmos. Algoritmos simplemente es como una receta de cocina. Yo lo llamo así porque es cierto. Una receta de cocina es un algoritmo. Pasos secuenciales, cada paso es ejecutable, tiene que ser ejecutable porque si no es ejecutable, pues nos quedamos y nos trabamos en el proceso, nos quedamos ahí detenidos. Cada paso debe ser claro, estructurado y ejecutable para que nos lleve a un objetivo. Si diseñamos ese algoritmo correctamente, pues vamos a llegar a lo que nos proponemos. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Y con esto tenemos esos 4 pilares del pensamiento computacional y los vamos a evidenciar en algún caso particular que ya veremos. Giuliani, el reconocimiento de patrones es detectar situaciones que se repiten para automatizar procesos. Por ejemplo, en el ejemplo del estudiante universitario, cuando entrábamos por un camino, ¿listo? Ya podemos automatizar que si vemos una bifurcación, la tomamos. ¿Listo? No hay que volver a ver el algoritmo paso a paso. La tomamos, seguimos hacia abajo, la tomamos. En el primer camino nos podemos demorar porque estamos reconociendo las reglas generales. ¿Listo? Pero a partir del segundo camino ya todo se vuelve más rápido porque estamos automatizando algunos procesos y así lo veremos en algunos ejemplos que ya les mostraré. ¿Listo? Para que les quede más claro. ¿Vale? Entonces, acá nos encontramos con nuestro mapa del tesoro que nos ayudará a entender un poco mejor esos pilares del pensamiento computacional si les quedaron alguna duda. ¿Listo? Entonces acá vemos el mapa, ¿vale? En el mapa del tesoro tenemos 4 islas distintas. ¿Listo? Cada isla es el pilar, un pilar del pensamiento computacional. ¿Listo? Y nuestra primera isla, nuestro primer paso siempre va a ser la descomposición. ¿Listo? ¿Están viendo que los pilares son secuenciales?
La descomposición para encontrar el tesoro es que debemos encontrar madera, clavos, cuerdas y planos. El problema es encontrar el tesoro, pero hay que solucionar problemas pequeños primero para poder, para que se resuelva ese problema grande. ¿Listo? El problema gigante es encontrar el tesoro, pero para encontrar el tesoro tenemos que encontrar madera, encontrar clavos, encontrar cuerdas, encontrar planos, etcétera, etcétera, etcétera. Si solucionamos problema por problema, estamos solucionando poco a poco ese problema gigante. ¿Listo? Entonces, cuando algo parece muy difícil, cuando es un embrollo ese problema, no nos agobiemos. Hay que dividirlo en partes. ¿Listo? Porque si vemos ese problema y no sabemos por dónde empezar y no lo descomponemos, nos vamos a ahogar en la solución. ¿Listo? No vamos a encontrar una solución para ese problema. Posteriormente vamos al reconocimiento de patrones, Giuliani, como tú decías, como tú querías conocer un poco más sobre este pilar. El reconocimiento de patrones, por ejemplo, para encontrar el tesoro es detectar qué sonidos se repiten, así evitar trampas. Hay que reconocer situaciones en diferentes contextos que nos ayuden a nosotros agilizar la solución del problema. ¿Listo? Hay que buscar patrones. Es como atajos que hay que encontrar. ¿Listo? Porque si identificamos esos patrones en la solución, son atajos que podemos tomar para solucionar el problema de forma más rápida. ¿Listo? Muy bien. Abstracción. Tercer pilar. En la abstracción hay que ignorar lo que no nos sirve. Para encontrar el tesoro, solo los símbolos azules nos indican el camino correcto. Entonces, si vemos símbolos de color morado, verde, fucsia, pues los tenemos que ignorar porque no nos aportan a nuestro objetivo, que es encontrar el tesoro. ¿Listo? Entonces, la lección es que no todo lo que vemos importa. Hay que sacar lo que no importa y enfocarnos en lo esencial. ¿Listo? Y por supuesto, algoritmos que, por ejemplo, para abrir el cofre, en la búsqueda del tesoro hay que seguir paso a paso una serie de reglas. Y ese es el algoritmo como tal. Es una receta, es un mapa que si seguimos los pasos correctamente y el algoritmo está bien diseñado, pues vamos a llegar a nuestro objetivo. ¿Listo? Entonces, espero que con esta explicación mediante un contexto de encontrar el tesoro, les haya quedado un poco más claro los pilares del pensamiento computacional y veamos si nos quedó claro. Vamos a ver un quiz donde ustedes, por favor, me van a responder mediante el chat para ver si de verdad les quedó claro los pilares del pensamiento computacional. ¿Qué significa descomposición en el pensamiento computacional? Será A, buscar patrones iguales en diferentes problemas, B, dividir problemas complejos en partes más pequeñas, o C, organizar datos en una lista ordenada. ¿Qué significará la descomposición en el pensamiento computacional? ¿A, B o C? ¿Qué será? Exactamente, Julián y Daniela. Dividir problemas complejos en partes más pequeñas. Ese es el fin de la descomposición. Muy bien por todos los que dijeron la B. Muy bien. Selecciona las características del reconocimiento de patrones. A, crear patrones nuevos desde cero. B, ignorar elementos que se repiten. O C, detectar elementos que se repiten en diferentes contextos. Muy bien, ya lo tienen súper claro. Todos los que dijeron la C o el número 3, muy bien. Eso es el reconocimiento de patrones. Detectar elementos para tomar atajos en nuestra solución. Y acabamos de ver también los pasos del pensamiento computacional. Primero hay que descomponer el problema. ¿Listo? El problema gigante lo descomponemos, ya lo tenemos en partes más pequeñas. Después reconocemos patrones. Solucionando problema por problema, estamos reconociendo patrones para, en la resolución de otros problemas, tomar atajos. ¿Listo? Para que se haga más fácil y más rápido la solución. Después hacemos uso de la abstracción para ignorar eso que no nos importa. Eso que no nos aporta nada a la solución. Y finalmente, diseñamos un algoritmo paso a paso que nos ayude a encontrar una solución. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, Carlos. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Muy atentos acá. ¿Será A, dividir una tarea grande en tareas pequeñas?
B, ordenar elementos en una secuencia, o C, buscar elementos iguales en diferentes datos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y con esto demuestran que ya reconocen y conocen los pilares del pensamiento computacional. Muy bien. Y ya con estos pilares claros, pues ahora pasemos a lo que vimos al principio, los 3 tipos de razonamientos que nos ayudan a forjar esas habilidades del pensamiento computacional, que nos ayudan con el pensamiento computacional. ¿Listo? Primero, nos encontramos el razonamiento deductivo, que como les dije antes, parte de reglas generales, de principios generales, de leyes generales, ¿hacia qué? Hacia casos particulares. ¿Listo? Hacia casos puntuales para llegar a una conclusión específica. Y si esas reglas son verdaderas, pues las conclusiones también van a ser verdaderas. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos encontramos el razonamiento inductivo, que al contrario del deductivo, el inductivo pasa de casos particulares hacia reglas generales, leyes generales, generalidades. ¿Listo? De casos puntuales a reglas generales. Y la conclusión va a ser probable, pero no necesariamente es verdadera. ¿Por qué? Porque si yo me estoy basando de esos datos, de esos casos particulares, pero hay excepciones, por ejemplo, pues esa generalización no va a aplicar para todo. Esa conclusión no va a ser necesariamente verdadera. ¿Listo? Muy bien. Y nos encontramos ahora con el razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto, como les mencioné anteriormente, es esa capacidad de analizar información más allá de lo concreto, más allá de lo que vemos a simple vista, sino que vamos a utilizar símbolos, patrones, conceptos y relaciones lógicas, como nos dice allí, para evitar sesgarnos por algunas situaciones. ¿Listo? Es centrarnos en lo realmente importante. Y entonces vamos ahora a evidenciar esos 3 tipos de razonamiento en Julián. Julián es un estudiante del UNAD, un estudiante universitario, que decidió radicalmente mejorar su alimentación porque él quiere más energía y quiere concentrarse mejor en la universidad. Pero el problema es que lo quiere hacer, pero no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, no sabe qué decisiones tomar. Así que aplicó en su forma de pensar, sin darse cuenta, los 3 tipos de razonamiento de pensamiento computacional. ¿Listo? Veamos este ejemplo muy interesante. Estos 3 tipos de razonamiento son fundamentales en el pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces, para el primer paso de Julián, él fue a clase de biología. ¿Listo? Él asistió a la CIPA de biología y le dijeron que los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, exceso de grasas y exceso de sodio. Y ese tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Eso lo dice muchas investigaciones científicas. Y él consume ultraprocesados casi todos los días. Entonces él dice, si sigue comiendo así, está aumentando el riesgo de enfermar. Mejor cambio mi dieta. ¿Listo? Si él sigue comiendo alimentos ultraprocesados, él puede contraer diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, colesterol alto. ¿Listo? Entonces, él está aplicando ahí ¿qué? Razonamiento deductivo. Él está basándose en una regla general, en una ley general, en investigaciones para su caso particular. La regla dice de que si una persona come alimentos ultraprocesados, tiene riesgo de enfermar. Entonces, como él come alimentos ultraprocesados, está en riesgo de enfermar. Está tomando una regla general a su caso puntual. ¿Listo? Ahí está aplicando razonamiento deductivo. Ahora bien, después ya él tomó la radical decisión de mejorar su alimentación. Ya está comiendo más frutas, más verduras y está tomando más agua. Eso lo ha hecho durante 3 semanas seguidas. Ya, entonces él se siente más revitalizado, se siente con más energía, se concentra mejor, le va mejor en clases. ¿Listo? Y él concluye de que cada vez que come sano, se siente mejor. Entonces, comer saludable sí tiene un impacto positivo.
Entonces, ahí está aplicando el razonamiento inductivo. Está generalizando a partir de su experiencia personal. Su experiencia personal es, como él está comiendo sano, se está alimentando mejor, le está yendo mejor, se está sintiendo mejor. Entonces él dice, generaliza, toda persona que coma saludable va a tener un impacto positivo en su vida. ¿Listo? Entonces va a haber un impacto positivo en su vida. Entonces él está, a partir de su experiencia personal, está generalizando. Eso es razonamiento inductivo. Y después, ya que él se está adaptando a esa nueva alimentación, él está viendo de que él no tiene tiempo, porque pues la universidad y el trabajo lo ocupan mucho, y tampoco tiene dinero para menús complicados, porque como siempre digo, comer saludable cuesta más, no debería ser así, pero lastimosamente es así. Y él se imagina, por ejemplo, una semana con platos variados, asequibles y nutritivos. ¿Listo? Que sean, que tengan diferentes preparaciones, que no sean costosos, pero que nutran. Entonces él dibuja un menú con colores, iconos y porciones equilibradas sin haberlas cocinado aún. Y él está visualizando que si combina arroz integral, huevo y ensalada en el almuerzo, está cubriendo lo esencial sin gastar mucho dinero. Y está aplicando razonamiento abstracto. Está razonando con ideas y símbolos para anticipar soluciones. ¿Listo? Él está diseñando sus menús con símbolos, algunos colores, para representar sus menús variados, porque él solo se enfoca en lo que él quiere. No quiere que cueste mucho, quiere que sea nutritivo y quiere que sea variado. Entonces él está combinando arroz integral en diferentes preparaciones, arroz simple o croquetas de arroz, huevo revuelto, huevo cocido, ensalada de César, ensalada de lechuga, ensalada de tomate. Está variando sus menús, centrándose solo en eso, en que sea nutritivo, variados y baratos. ¿Listo? Entonces él está aplicando ese razonamiento abstracto. Lo demás no va a importar. ¿Vale? Entonces, ahí vimos, mediante este contexto que es muy divertido del desafío de Julián, los tres tipos de razonamiento del pensamiento computacional. Y ahora, por favor, vamos a ver que si ustedes ya afianzaron esos tres tipos de razonamiento, si ya los dominan. Entonces, ¿qué caracteriza al razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Será A, utilizar ejemplos y experiencias personales para decidir. B, parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. O C, inicia con hechos específicos y generaliza conclusiones. Analicen muy bien las opciones de respuesta. ¿Qué caracteriza al razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Deductivo. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? Se va a acabar el tiempo. La respuesta correcta es la B. Parte de reglas generales, de premisas generales hacia casos particulares. ¿Listo? Muy atentos acá. Selecciona las premisas correctas para un razonamiento inductivo. A, opiniones sin observación que la respalden. B, premisas verdaderas y lógicas que garantizan una conclusión obligatoria. O C, observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. ¿Cuál será la respuesta correcta? Muy bien. Aquí la tienen súper claro. El razonamiento inductivo lo tienen súper claro. Muy bien. De casos puntuales generaliza a generaliza, ¿no? Y esas conclusiones son probables, pero no totalmente verdaderas. El pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de experiencias directas. ¿Eso será verdadero o falso? 20 segundos. ¿Verdadero o falso? Analicen muy bien. Exactamente, verdadero. De eso se trata el pensamiento abstracto. Muy bien, muy bien. Ahí quedaron debiendo en el pensamiento deductivo. ¿Listo? Y recordemos que el pensamiento deductivo es que parte de premisas generales, ¿listo? De reglas, de leyes, de principios generales hacia casos particulares.
como el desafío de Julián. La regla dice de que si como mal, puedo tener enfermedades, puedo desarrollar enfermedades. Si como mucho comida rápida, puedo desarrollar enfermedades crónicas. Entonces él dice, uy, entonces como yo como comida rápida, puedo generar complicaciones como enfermedades. La regla dice esto, lo estoy aplicando a mi caso particular. Eso es razonamiento deductivo. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ahora, ya vimos los tres tipos de razonamiento, ¿no? Deductivo, inductivo y razonamiento abstracto. Y también vimos los 4 pilares del pensamiento computacional. Descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Entonces, veamos qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos e instrucciones que siguen para resolver un problema o alcanzar un objetivo específico. ¿Qué se traduce eso? Una receta de cocina. Un conjunto ordenado y finito de pasos. Una receta de cocina tiene una serie de pasos específicos que nos indican, que nos instruyen para resolver o para hacer una ensalada, una pizza. ¿Listo? Eso es un algoritmo, eso es una receta. Entonces, cada paso debe ser, ¿qué? Claro, para poderlo desarrollar, debe ser preciso, para que nos ayude a cumplir con objetivos paso a paso y ejecutable, como les había mencionado. Y al aplicarlos correctamente ese algoritmo, pues vamos a obtener ese resultado predecible. En una receta de una pizza, si los pasos son claros, precisos y ejecutables, pues ¿qué vamos a obtener al final? Una pizza. ¿Listo? Y los algoritmos son fundamentales, tanto en el pensamiento computacional, pero también en nuestra vida diaria. Nos permiten organizar procesos, automatizar tareas y tomar decisiones. ¿Listo? Para cualquier área en la que estemos. ¿Listo? Entonces, vamos a evidenciar formas de representar un algoritmo con este reto que es el chef lógico. ¿Listo? Que vamos a preparar una ensalada saludable. Y para la ensalada saludable, ¿qué pasos debemos seguir? ¿Qué pasa si omitimos algún paso? Si los ordenamos mal, pues no vamos a cumplir con nuestro objetivo final. El algoritmo tiene que estar bien diseñado para cumplir con un objetivo. Si el algoritmo no está bien diseñado, los pasos no van a conllevar a lo que nosotros estamos queriendo llegar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para preparar la ensalada saludable, en este caso estamos usando pseudocódigo. Muy atentos acá. El pseudocódigo es una forma de escribir un algoritmo. Entonces, el pseudocódigo es un algoritmo, pero el algoritmo no necesariamente va a ser un pseudocódigo porque el algoritmo se puede representar de diferentes maneras, como por ejemplo un pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo usa un lenguaje similar al natural, pero con estructura lógica y ordenada. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, esto es un pseudocódigo y acá el pseudocódigo nos está planteando de forma lógica y ordenada los pasos para la ensalada saludable. ¿Listo? Entonces, primero partimos del inicio, lavamos vegetales, cortamos ingredientes, el mise en place, ya lo hicimos, después agregamos proteínas, añadimos aceite y sal, mezclamos, servimos y final, llegamos a nuestro objetivo que era la ensalada saludable, ya la tenemos. ¿Listo? Con el pseudocódigo, entonces, representamos un algoritmo. ¿Listo? Representamos un algoritmo que es el conjunto ordenado y finito de pasos. ¿Listo? Pero también podemos encontrar otros tipos de representación como el diagrama de flujo. El pseudocódigo es una forma de representar el algoritmo con un lenguaje parecido al natural, ¿no? Ahora encontramos el diagrama de flujo, que es una representación gráfica de un algoritmo que utiliza símbolos, rombos, óvalos, líneas, ¿listo? Y su objetivo es visualizar el proceso de forma clara, lógica y estructurada. Entonces, ya vimos que el algoritmo son una serie de pasos que nos lleva a un objetivo y que el pseudocódigo y el diagrama de flujo son formas para representar ¿qué? Un algoritmo. Entonces, cuando estamos escribiendo un pseudocódigo o diseñando un algoritmo, estamos ¿qué? Desarrollando la habilidad para hacer algoritmos. ¿Listo? ¿Y cómo se representaría entonces la preparación de la ensalada con un diagrama de flujo? De esta manera.
Inicio. Comienza el proceso de preparación de alimentos. Lavar vegetales. Limpia los vegetales en agua para remover suciedad y pesticidas. Cortar ingredientes. Corta y prepara los ingredientes en trozos adecuados. Agregar proteína. Incorpora la proteína elegida a la mezcla. Añadir aceite y sal. Agrega aceite y sal según preferencia. Mezclar. Mezcla todos los ingredientes de manera uniforme. Servir. Presenta el plato terminado para servirlo. Fin. Concluye el proceso de preparación. ¿Listo? Entonces acá vimos un ejemplo de un diagrama de flujo para la preparación de la ensalada saludable. Entonces, como vimos, dimos diferentes símbolos, ya los vamos a ver puntualmente un poco más. ¿Listo? Pero antes vamos a poner a prueba lo que aprendimos sobre algoritmos y sus formas de representación. ¿Listo? Muy bien. Muy atentos acá, por favor. Muy atentos. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? A. Un texto que describe en lenguaje natural cómo hacer una tarea. B. Una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. O C. Un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelven un problema o alcanzan un objetivo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Muy bien, exactamente. Esa es la definición de un algoritmo. Y muy bien que ya saben diferenciar entre las formas de representación de un algoritmo. El ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Verdadero o falso? Fácil. Muy bien, verdadero. Excelente. ¿Cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Atentos. A. Describir un algoritmo con palabras. B. Visualizar un proceso de manera clara y estructurada. O C. Guardar la secuencia de pasos en un archivo digital. Muy bien. Lo tienen súper claro. Súper claro. Muy bien. Cuando organizamos los pasos para preparar la ensalada saludable en forma de pseudocódigo anteriormente, ¿qué habilidad de pensamiento computacional estamos aplicando principalmente? A. Resolución de problemas con diagramas. B. Diseño de algoritmos. O C. Representación de lenguaje estructurado. Analicen muy bien que se pueden confundir. Ah, no, muy bien. Sí, total. Diseño de algoritmos. Pensé que se iban a confundir porque con pseudocódigo sí estamos representando representación de lenguaje estructurado. Eso es el pseudocódigo, pero cuando lo estamos diseñando, en sí estamos mejorando la habilidad del diseño de algoritmos. Ese es el fin, como se los dije anteriormente. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a puntualizar en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, en este caso, pueden usarse para representar procesos de la vida diaria, sea cual sea. ¿Listo? Como en este caso, que representa el sistema de retiro de dinero de un cajero automático. Y tenemos primero el inicio. Quiero que se vayan dando cuenta de los diferentes símbolos que se pueden utilizar en un diagrama de flujo y para qué. Entonces, el inicio, ir a cajero automático, ingresamos la tarjeta, después ingresamos datos, solicitamos saldo. ¿Hay dinero? Si hay dinero, definimos el monto, es decir, lo escribimos, el dinero que queremos sacar, retiramos el dinero, retiramos la tarjeta y fin. Pero si no hay dinero, pues simplemente nos vamos porque no tenemos dinero para sacar, para extraer, para retirar. ¿Listo? Entonces, ahora quiero que veamos los principales símbolos de un diagrama de flujo. Profe, ¿son más? Sí, son muchos más, pero esos son los esenciales, los principales. ¿Listo? Nos encontramos el símbolo de inicio y final, que se usa para indicar el inicio y fin del diagrama de flujo. Acá lo vemos, inicio y fin. ¿Listo? Símbolo de proceso de asignación. Se representa mediante un rectángulo y nos sirve para realizar instrucciones, cálculos y operaciones de asignación. En pocas palabras, son pasos. ¿Listo? Y entre esos pasos puede ser cálculos, validaciones, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son pasos. Nos encontramos el símbolo de decisión, que se representa mediante un rombo y se usa para realizar operaciones de comparación de valores con estructuras de decisión, como vemos acá. ¿Listo? Nos hace una pregunta y generalmente toma dos o más rutas diferentes
nuestro proceso, basados en la respuesta a esa pregunta. Por eso se llama, ¿qué? Símbolo de decisión. También nos encontramos el símbolo de entrada y salida de datos, que se representa mediante un paralelogramo. Se usa para indicar variables que van a servir de datos de entrada o salida al diagrama. Por ejemplo, ingresamos datos, estamos ingresando nuestra contraseña, nuestra clave, definir monto, estamos ingresando la cantidad de dinero que vamos a retirar. ¿Listo? Entonces, si nos mostrara también mostrar dinero restante, ahí también se mostraría mediante un paralelogramo porque estamos sacando información. ¿Listo? Muy bien. Por eso es entrada y salida de datos. Y también tenemos, por supuesto, las líneas o conectores que se usan primero, por supuesto, para conectar los diferentes símbolos, pero también nos muestra la secuencia de nuestro diagrama de flujo. Entonces, ahora veamos y pongamos a prueba si realmente ya entendieron o comprendieron los diferentes símbolos del diagrama de flujo. Entonces, yo voy a leer ejemplos y ustedes me van a decir a qué corresponde. Si yo digo edad mayor o igual que 18 años, saldo mayor que 0, desea continuar, x igual a 0, x igual a 0, ¿qué significará esto? ¿Iría en un rectángulo? ¿Iría en un paralelogramo? ¿Iría en un rombo? ¿Iría en un óvalo? ¿O iría en líneas o conectores? ¿Qué será? ¿Azul, verde, rojo, morado o naranjado? Edad mayor a 18 años, saldo mayor o igual que 0, desea continuar, x igual a 0. Muchos dijeron respuestas diferentes, sin embargo, la respuesta correcta la tiene Michelle, rojo, rombo, porque es una decisión, ¿listo? Si me están haciendo preguntas, edad mayor o igual que 18 años, ¿sí o no? Si es sí, pues una ruta seguirá, y si es no, otra ruta seguirá, como el ejemplo del sistema de retiro en el cajero automático. ¿Tiene dinero? Si tenemos dinero, pues sacamos el dinero, pero si no tenemos dinero, pues no sacamos nada y nos vamos porque no tenemos nada que retirar. ¿Listo? Muy bien. Inicio del programa. Sí, le estaba preguntando al usuario. Pues no te tienes que centrar solamente en el usuario, Kevin, sino simplemente para qué nos serviría o dónde irían esas preguntas. Esas preguntas no podrían ir en un paralelogramo porque puede ser entrada o salida de datos, sí, dependiendo del contexto. ¿Listo? Por ejemplo, si es saldo mayor a 0, en el ejemplo del sistema de retiro de cajero automático, si es saldo mayor a 0, pues podemos retirar dinero. Si el saldo es menor que 0 o es 0, pues sencillamente no podemos sacar dinero. Entonces, eso iría en un rombo. ¿Listo? En una decisión. Porque usualmente dentro de estos rombos van preguntas. ¿Listo? Ahora, inicio del programa, fin del proceso, arranque del flujo, cierre del algoritmo. Exactamente, eso ya se habían adelantado, ese es el morado. Ahora, el orden real de ejecución, pasos del proceso. No me estoy refiriendo a los pasos del proceso, sino el orden. ¿Qué marca el orden del diagrama de flujo? ¿Qué marca la secuencia del diagrama de flujo? ¿Será el rectángulo? ¿Será las líneas o conectores o será el paralelogramo? Muy bien, Kevin. Muy bien. Las líneas. Las líneas nos van a indicar la secuencia que debemos seguir para abarcar o desarrollar nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo. Calcular total, ordenar lista, actualizar contador, validar datos. ¿Qué será eso? ¿Será un proceso o será una entrada o salida? ¿Azul o verde? Muchos dijeron verde y otros azul. Kevin, muy bien. Muy bien, Juan Camilo. Muy bien, Daniela. Azul, rectángulo. Sencillamente, el rectángulo representa pasos. Pasos. Entonces, dentro de un paso, ¿qué puede ser? Una acción. En el paso, dentro del proceso está cálculo el total, es un paso. Ordeno la lista, es un paso. Actualizar contador, es un paso. Valido datos, es un paso. Al contrario de una entrada o salida, que es leo nombres
Estoy sacando información, porque si estoy leyendo algo, es porque algo me está sacando información. Ingreso contraseña, estoy ingresando datos. Mostrar resultado, me está mostrando datos, está saliendo datos. Imprimo reportes, está saliendo datos. ¿Listo? Al contrario de calcular total, es un proceso. Ordenar lista es un proceso. Actualizar contador es un proceso. Validar datos es un proceso. ¿Listo? Muy bien, no se confundan con estos dos tipos de representación, dos tipos de símbolos para el algoritmo, para el diagrama de flujo. ¿Listo? Muy bien. Les voy a compartir esta imagen para que la puedan revisar y les quede súper claro los diferentes símbolos del diagrama de flujo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Se me fue un momentico la conexión, disculpen. Ya volví. Perfecto, entonces continuemos. Ahora vamos a poner a prueba todo en temas, en términos generales. Primero vamos a ver los pilares del pensamiento computacional. ¿Listo? Vamos a hacer un quiz parecido al anterior, pero con los pilares del pensamiento computacional. Entonces yo les voy a leer la definición y ustedes me van a decir a qué concepto se refiere. Separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar. ¿Será algoritmo, descomposición, reconocimiento de patrones o abstracción? Separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar. Muy bien, Giuliani. Muy bien, Daniela. Descomposición. Descomposición. ¿Listo? Cuando separo un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar, simplemente estoy haciendo descomposición de un problema grande en partes más pequeñas. Para de contar. Focalizarse solo en lo importante y dejar de lado lo secundario. Focalizarse solo en lo importante y dejar de lado lo secundario. ¿Será algoritmo? ¿Será reconocimiento de patrones? ¿O será abstracción? Muy bien, Michelle. Ya Michelle nos dijo, y la mayoría nos dijo abstracción. Simplemente eso es. Quitar el ruido, centrarnos en lo importante, dejar de lado eso que no nos importa, que no nos aporta al problema. ¿Listo? Encontrar elementos que se repiten o se parecen. Algoritmo o reconocimiento de patrones. Muy fácil está. Exactamente, reconocimiento de patrones. Y finalmente, como algoritmo, que ya lo tienen súper claro, que es el conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. Eso es un algoritmo. ¿Listo? Ahora les voy a leer el concepto. No, les voy a leer el ejemplo y ustedes me van a decir a qué ejemplo pertenece. ¿Listo? ¿A qué pilar pertenece? Por ejemplo, elegir solo los datos importantes para un reporte, filtrar la información y quedarse con lo más relevante. Será ejemplo de abstracción, de descomposición, de reconocimiento de patrones o de algoritmo. Muy bien, eso es un ejemplo claro de abstracción. Porque estoy eligiendo solo lo que me importa. Estoy filtrando lo relevante y me estoy quedando con lo importante. ¿Listo? Eso es un ejemplo de abstracción. Agrupar canciones por género musical, clasificar elementos por sus semejanzas. ¿Será descomposición, reconocimiento de patrones o algoritmo? Muy bien. Muy bien. Patrones. Estoy agrupando canciones por género musical, estoy clasificando elementos por sus semejanzas, estoy reconociendo relaciones. ¿Listo? Armar un mueble pieza por pieza, resolver algo grande atendiendo una parte a la vez. Eso será descomposición o algoritmo. Muy bien, eso es claro ejemplo de descomposición. Si tengo un problema grande de armar un mueble gigante, primero armo pieza por pieza, después junto las partes y ya armo el mueble, ¿no? Estoy descomponiendo el problema. Y finalmente tenemos que seguir las instrucciones para enviar un paquete, serie de acciones que se deben cumplir en un orden específico, es un claro ejemplo de algoritmo. ¿Listo? Y les voy a enviar nuevamente, les voy a compartir esta imagen
para que la tengan por ahí. ¿Listo? Vamos a validar. Sin embargo. Perfecto. Entonces, muy bien. Con esto demostramos que tenemos súper claros los pilares, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver los tipos de razonamiento. Y los vamos a trabajar mediante la misión de rescate de datos, que consta de que un sistema informático ha perdido información crítica para una investigación científica que compromete el futuro del mundo. Y hay que viajar por diferentes lugares, enfrentándose a diferentes retos, justamente del pensamiento computacional, y cada reto nos va a decir una clave. Nos va a decir un fragmento de la clave de 4 dígitos, entonces nos va a dar número por número. ¿Listo? Entonces, acá vemos los 4 retos principales: avión, el bosque, arbustos y refugio, para llegar finalmente a la balsa, donde podemos llegar a recuperar esos fragmentos. ¿Listo? A recuperar información científica. Entonces, el primer reto consta del encendido y despegue del halcón digital, que es nuestro avión de última tecnología, de alta tecnología. El avión funciona perfectamente, pero para el sistema de arranque y para el despegue hay que seguir unos pasos correctamente. Entonces, acá tenemos los pasos en desorden y ustedes me tienen que decir la opción correcta de esos pasos ordenados para que el halcón digital despegue. El número 1 es acelerar la pista, el 2 es encender los sistemas eléctricos, el 3 es activar los motores, el 4 es liberar frenos y el 5 es verificar instrumentos. Entonces ustedes, estos están en desorden, ordénenlo y me dicen la respuesta correcta. No se apresuren, analícenlo muy bien. Daniela me dice que la B. Julianita, o sea, la B. Todos dicen la B. Listo, vamos a analizar la B. La B, primero encendemos los sistemas eléctricos, después verificamos los instrumentos, después activamos los motores, muy bien, después liberamos frenos, frenos liberados, ya podemos acelerar. Muy bien. La respuesta correcta es la B. Perfecto, muy bien. Ya la primera clave es el número 1. En el bosque, ya el explorador está cansado, ya ha caminado mucho y ya llega al refugio. ¿Listo? Pero en el refugio encuentra un computador que controla el sistema de calefacción. Y el computador muestra ¿qué? Un pseudocódigo, donde él tiene que completar este espacio en blanco para que el pseudocódigo funcione correctamente. ¿Listo? Dice, leer temperatura sí, algo va acá. Entonces, imprimir, el refugio es seguro. Si no, imprimir, hace mucho frío, debe seguir. Fin. Y el refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta acá? ¿Cuál operación va en el pseudocódigo para que funcione correctamente? Muy bien. La A. Súper sencillo, ¿no? Y la siguiente clave es el número 2. Vamos a la tercera misión en los arbustos, donde el explorador encuentra un sendero lleno de arbustos y él necesita atravesarlo, pero él define una secuencia de pasos organizadas para continuar su camino. El primer paso es avanzar 5 pasos hacia adelante. El segundo es revisar si el arbusto es alto. Paso 3, si es alto, rodearlo por la izquierda. Paso 4, si no es alto, lo salta. Y paso 5, continúa avanzando hacia la salida. ¿Cómo se llama esta secuencia de pasos que utiliza el explorador para resolver el problema? ¿Será A, un diagrama de flujo, B, una tabla de decisión, C, una estructura repetitiva o D, un algoritmo? ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? A ver. Todos me dicen la A, por lo que veo. ¿Sí? Un diagrama de flujo, recuerden, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Entonces, acá estamos viendo óvalos que nos marquen el inicio de los pasos y el fin, o estamos viendo un rombo para ver
para que nos pregunte si es alto. Si es alto, tomamos esta ruta y la rodeamos por la izquierda. Si no es alto, lo saltamos. Ahí no estamos viendo un diagrama de flujo. ¿Listo? Si nos están diciendo acá que es una secuencia de pasos organizada, ¿qué será una secuencia de pasos organizada? Recordemos que el diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. El pseudocódigo es una representación que utiliza un lenguaje similar al natural de un algoritmo. Y hay diferentes representaciones de un algoritmo. Y esta es una de ellas. Por lo tanto, esto es un algoritmo. Las que vimos el pseudocódigo y el diagrama de flujo son dos de muchas que hay de representación de un algoritmo que ustedes pueden decidir. Esto es una forma que el explorador diseñó para un algoritmo. No es ni diagrama de flujo, no es ni pseudocódigo. Es una forma distinta. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la D. Muy atentos acá de que un diagrama de flujo y un pseudocódigo son algoritmos. Pero los algoritmos no necesariamente son pseudocódigos o diagramas de flujos. ¿Listo? Muy atentos a eso. Muy bien. Nuestra tercera clave es el número 3. Cuarta misión, el refugio. Ya el explorador superó todos esos arbustos que se les presentó, diseñó su algoritmo con pasos necesarios, lo superó perfectamente y él llega al refugio, pero la puerta está cerrada y solo puede entrar si tiene la llave. ¿Listo? Entonces, él tiene ahora sí que un diagrama de flujo. Identificamos ya de una el diagrama de flujo porque es una representación gráfica, tiene ya formas que identificamos como son óvalos, rectángulos, rombos, ¿listo? Y entonces, acá tenemos inicio, revisar la mochila, hay llave, pregunta, rombo, decisión, sí, entrar al refugio, fin. Si no, busca la llave, ¿listo? ¿Qué representa el rombo en este diagrama de flujo? Una decisión, como ya me habían dado la respuesta. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya tenemos nuestra última clave, que es el número 4. Entonces ya podemos ir a la balsa y llegar a nuestro destino. Sin embargo, acá nos dice que podemos revisar nuestra libreta según lo que hemos anotado durante el recorrido y encontramos que el código es 1, 2, 3, 4. Sin embargo, ya lo teníamos en la mente, ¿no? 1, 2, 3, 4. La vieja confiable con las contraseñas, sino 4 ceros, ¿no? Perfecto. Y ahora encontramos, ya cogimos la balsa y llegamos a nuestra isla. Y en nuestra isla nos dice que hay que arrastrar las piezas para encontrar, aquí está nuestra mochila. Y finalmente rescatamos los datos, que era el objetivo de esta misión, de este reto. ¿Listo? Entonces ya con esto llegamos a nuestro fin de esta sesión, faltando únicamente la reflexión final. Y como reflexión final, les digo de que el pensamiento computacional es un universo. Vimos los pilares del pensamiento computacional: descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmo. Ya les quedó súper claro eso, ya lo notamos, ¿listo? Ya vimos algoritmos también, que hay diferentes tipos de algoritmo, que hay diferentes tipos de algoritmo, no, disculpen, que hay diferentes formas de representar un algoritmo, como es el diagrama de flujo y el pseudocódigo y muchas más, que sirven ¿para qué? Para representar un algoritmo de diferentes formas. ¿Listo? Pero en sí siguen siendo una serie de pasos estructurados y claros que nos llevan a un objetivo. También vimos los 3 tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y abstracto, que nos sirven para forjar esas habilidades del pensamiento computacional y que esas habilidades que nosotros estamos forjando no son solo herramientas técnicas, sino formas de estructurar el pensamiento, organizar ideas y resolver problemas de manera clara y lógica. Cuando usamos esos pilares y también implementamos los razonamientos, estamos resolviendo problemas de manera clara y lógica, que ese es el objetivo del pensamiento computacional. Entonces, como vimos desde un principio en los videos iniciales, la habilidad del pensamiento computacional, que es una habilidad humana, esto es un superpoder oculto, como vimos al inicio, potencia nuestra capacidad de aprender, crear y tomar decisiones con criterio. Entonces, el pensamiento computacional es un aliado para ordenar la mente y tomar mejores decisiones. Es un lenguaje oculto. Muchas veces lo usamos
muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces vemos un problema, no sabemos por dónde cogerlo. Usemos el pensamiento computacional. Y es parte esencial de nuestra formación como profesional crítico, creativo y eficiente. También les he compartido al inicio del reto, cuando les di la bienvenida al reto 4 y justamente cuando les recordé la semana pasada la fecha de cierre del reto 4, les compartí nuevamente el material de apoyo, que es un Padlet. Un Padlet, ahí es una página, una página web donde hay diferentes recursos bibliográficos, hay diferentes instrucciones, ahí están las grabaciones de los IPAs y también está un video que les sugiero verlo si no lo han visto, de un camaleón que quiere encontrar el regalo perfecto para una amiga de él, y ahí explican de manera muy sencilla, pero de manera muy clara, lo que es el pensamiento computacional. Y para encontrar el regalo perfecto, que es un problema muy sencillo, utiliza pensamiento computacional. El pensamiento computacional sirve para problemas grandes, problemas complicados, tanto para cosas muy sencillas como escoger el regalo perfecto. Entonces, les invito a ver el video, además que el video al final presenta 3 preguntas que son similares a las del cuestionario, ¿no? Que les puede ayudar. ¿Listo? Entonces, les llegamos al fin de esta sesión y les voy a compartir, por favor, una encuesta muy breve que quiero que la realicen. ¿Listo? Que nos da para que comenten su percepción sobre este encuentro. Si aspectos negativos, aspectos positivos, algo que ustedes quieran mencionar, eso nos ayuda a nosotros a mejorar. ¿Listo? Espero que de verdad les haya servido esta CIPA de hoy, porque afianzamos un poco más todo lo que está disponible en el campus virtual, todas las referencias, todos los contenidos bibliográficos, ¿no? Para la solución de la encuesta, que ya se los compartí por el chat, les recuerdo que el código del curso es 20611, el periodo es 165 y esto es una CIPA de primera matrícula. ¿Listo? Porque en el cuestionario se los va a pedir para que conozcan ya la respuesta. Entonces, no es nada más por decirles, sino que el reto 4 vence este lunes 26 de enero. No tienen por qué esperar hasta el lunes para hacerlo, vence a medianoche. Desde ya lo pueden hacer. Ya con esto que vimos hoy, que afianzamos hoy, que reforzamos hoy, ya tienen las herramientas necesarias para hacer al menos un intento del cuestionario. Y allá va mi segunda invitación. Hagan los 2 intentos. Pueden obtener máximo 110 puntos. ¿Listo? Si en el primer intento sacan 100 puntos, 90 puntos, hagan el segundo intento. La idea es siempre mejorar. El sistema les va a tomar ¿qué? La mayor puntuación. Entonces, si sacaron el primer intento 100 puntos, no van a obtener menos de eso, solo pueden obtener más. Entonces, los invito a hacer el segundo intento. Vean en qué fallaron, revisen en qué pueden reforzar y hagan el segundo intento para mejorar esa puntuación. ¿Listo? Entonces, no se dejen coger el tiempo, por favor, que ustedes tienen que estar, ya cuando finalice este reto 4, tienen que estar focalizados en el reto 5, que es la evaluación final. Tienen que estar concentrados en esa evaluación final. ¿Listo? Entonces, no queda más por decirles ahora sí. Es solamente que los que tengan alguna duda, alguna pregunta, me la hacen saber. Me voy a quedar con esas personas. Y ya terminamos con esta sesión. Muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Los que no han confirmado asistencia, no se les olvide hacerlo, por favor. Vayan y confirmen asistencia si no lo han hecho para que obtengan la bonificación de 20 puntos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, que estén muy bien. Éxitos en este reto 4 si no lo han terminado y en el reto 5 que ya pronto comienza. ¿Listo? Si tienen alguna duda de las fechas, pueden conocerlas en la agenda del curso. El reto 5, si no estoy mal, comienza el 31 de enero y finaliza el 3 de febrero. Son pocos días para realizar esa evaluación final, por lo tanto, ya terminen con este reto 4 para que se centren en el reto 5 que ya va a comenzar. ¿Listo? Entonces, muy bien, que estén muy bien. Michelle, gracias a ti. Hasta luego.